El viento helado atravesaba los amplios pasillos de la mansión Valdemar, llevando consigo el eco distante de un reloj de péndulo que marcaba el paso lento de las horas. En aquel escenario de lujo silencioso, una niña rubia de cabello fino y largo permanecía acurrucada cerca de la escalera principal, abrazando con fuerza una muñeca de trapo ya desgastada por el tiempo. Isabela tenía apenas 8 años, pero en sus ojos azules se reflejaba una tristeza que no correspondía a su edad. La muñeca que sostenía era el último regalo de su madre biológica, Carmen, una mujer de sonrisa dulce y corazón generoso que había partido de este mundo cuando la pequeña apenas tenía 5 años. El recuerdo de aquella mujer amorosa aún calentaba el corazón de Isabela, pero en su ausencia, todo parecía gris y frío. La vida había cambiado drásticamente desde que Magdalena, la nueva esposa de su padre, asumiera el papel de figura materna en la casa. También rubia, pero de expresión dura y mirada altiva, Magdalena nutría un resentimiento profundo hacia la niña. No por algo que Isabela hubiera hecho, sino por el simple hecho de que la pequeña era un reflejo constante de Carmen, hermosa, dulce y siempre recordada con cariño por Eduardo Valdemar, el millonario dueño de una exitosa cadena de hoteles. Para Magdalena, aquello era insoportable. Cada vez que miraba a la niña, veía los mismos ojos azules de Carmen, la misma sonrisa tímida, los mismos gestos delicados que habían conquistado el corazón de Eduardo. La presencia de Isabela era un recordatorio constante de que ella, Magdalena, había sido la segunda opción, la que llegó después para llenar un vacío que nunca podría ocupar completamente. Aquella tarde de noviembre, después de ser reprendida severamente por haber dejado un dibujo sobre la mesa del comedor, Isabela había dejado que las lágrimas corrieran libremente, escurriendo en silencio hasta la alfombra persa que decoraba el suelo. El dibujo representaba a una familia feliz, un hombre, una mujer y una niña tomados de la mano bajo un sol radiante. Para Isabela, era la imagen de la familia que añoraba tener. Para Magdalena, era una provocación intolerable. Con la voz quebrada y los ojos hinchados de tanto llorar, Isabela se acercó lentamente a Magdalena, quien revisaba con frialdad algunos documentos en el escritorio de caoba. La niña, en un gesto desesperado nacido de la necesidad de amor y aceptación, se acercó y con voz apenas audible imploró: «Por favor, yo soy tu hija». No era simplemente una petición de aceptación, era un grito desesperado por supervivencia emocional. Isabela necesitaba creer que podía encontrar en Magdalena el amor maternal que había perdido con Carmen. Necesitaba sentir que pertenecía a algún lugar, que alguien la vería como algo más que una carga o un recordatorio doloroso del pasado. La respuesta de Magdalena fue tan cortante como el viento que azotaba las ventanas de la mansión. Sin siquiera levantar la vista de los papeles, con un gesto frío y calculado, se apartó de la niña como si sus palabras fueran apenas una molestia insignificante. «No digas tonterías, Isabela. Ve a tu habitación y no me molestes más», murmuró con una indiferencia que helaba la sangre. Isabela sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. El rechazo no era nuevo, pero cada vez dolía como la primera vez. Se alejó en silencio, arrastrando los pies por el suelo de mármol, aferrándose a su muñeca de trapo como si fuera el único ancla en un mar de soledad. Cuando Eduardo Valdemar llegó más tarde esa noche, después de una larga jornada de reuniones empresariales, encontró a su hija caída en un rincón del salón, sollozando quedamente. Su corazón se contrajo al verla así. Eduardo era un hombre de negocios exitoso, acostumbrado a resolver problemas complejos con estrategias bien planificadas, pero cuando se trataba de las lágrimas de su hija, se sentía completamente perdido. Se acercó preocupado, con esa mezcla de amor paternal y culpabilidad que lo acompañaba desde la partida de Carmen. «¿Qué pasó? ¿Mi princesa?», preguntó mientras se arrodillaba a su lado, tratando de secar sus lágrimas con infinita ternura.
Isabela levantó la mirada hacia su padre, y por un momento estuvo a punto de contarle todo. Las humillaciones constantes, las palabras hirientes, la frialdad calculada de Magdalena. Pero el miedo la paralizó. ¿Y si su padre no le creía? ¿Y si Magdalena tenía razón y ella realmente era solo una carga? ¿Y si al contar la verdad empeoraba aún más su situación? No es nada, papá. Solo extraño a mamá, murmuró finalmente, ocultando la verdad detrás de una media mentira que, aunque dolorosa, era más segura que la realidad completa. Eduardo sintió una punzada en el pecho. Él también extrañaba a Carmen todos los días, pero había tratado de reconstruir su vida, de darle a Isabela una nueva madre que pudiera brindarle el amor y cuidado que él, con sus constantes viajes de negocios, no siempre podía ofrecer. ¿Acaso había cometido un error al casarse tan pronto con Magdalena? Lo sé, mi amor. Yo también la extraño. Pero ahora tienes a Magdalena, y ella te quiere mucho, dijo Eduardo, repitiendo las palabras que Magdalena le había susurrado tantas veces al oído, tratando de convencerse a sí mismo tanto como a su hija. Isabela no respondió. Simplemente se acurrucó contra el pecho de su padre, inhalando su familiar aroma a colonia cara y tabaco suave. En esos momentos, en los brazos de Eduardo, podía fingir que todo estaba bien, que tenía una familia completa y amorosa. Pero sabía que cuando él se fuera nuevamente de viaje, la realidad volvería a golpearla con toda su crueldad. Y ese silencio, nacido del miedo y alimentado por la desesperación, se convertiría en una de las mayores barreras que Isabela tendría que enfrentar en los meses venideros. Sin saberlo, acababa de tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida: proteger a su padre de una verdad que creía demasiado dolorosa para compartir. Los días siguientes transcurrieron con una aparente normalidad que ocultaba una tormenta silenciosa. Eduardo había regresado a su rutina de trabajo, confiando en que Magdalena cuidaría de Isabela con el mismo amor que él sentía por la niña. No sabía que, en su ausencia, se estaba gestando un plan meticulosamente diseñado para socavar la relación entre padre e hija. El primer acontecimiento que marcaría el inicio del verdadero conflicto ocurrió una semana después de aquella noche de lágrimas. Magdalena había pasado días observando cada movimiento de Isabela, cada gesto, cada pequeño hábito que la conectara con Carmen. Su resentimiento crecía como una planta venenosa que se alimentaba de sus propias inseguridades. Isabela tenía la costumbre de guardar fotografías de su madre biológica en una pequeña caja de música que Carmen le había regalado. Cada noche, antes de dormir, abría la caja y contemplaba las imágenes mientras sonaba una melodía suave. Era su ritual más sagrado, el momento en que se sentía más cerca de la mujer, que había sido su mundo durante los primeros años de vida. Magdalena había observado este ritual desde las sombras, y cada nota de la caja musical la llenaba de una furia que trataba de contener. Una tarde, mientras Isabela estaba en el jardín jugando con su muñeca, Magdalena entró a su habitación y tomó la caja de música. Una a una, fue retirando las fotografías de Carmen de todos los rincones de la habitación, del tocador, de la mesita de noche, del pequeño altar improvisado que Isabela había creado junto a la ventana. Cuando Isabela regresó y encontró su habitación despojada de las imágenes de su madre, el mundo se desplomó a su alrededor. Corrió hacia Magdalena, quien la esperaba en el salón con una expresión de falsa preocupación maternal. ¿Dónde están las fotos de mi mamá?, preguntó Isabela con voz temblorosa, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con brotar nuevamente. Magdalena se acercó con movimientos calculados, adoptando un tono que pretendía ser comprensivo pero que ocultaba una crueldad refinada. Querida Isabela, ya es hora de que superes el pasado. Tu madre se fue, y aferrarte a esas imágenes solo te causa dolor. Como tu nueva mamá, es mi responsabilidad ayudarte a sanar. Pero yo quiero recordarla. Ella era mi mamá de verdad, gritó Isabela.
perdiendo por primera vez la compostura que había mantenido durante meses. La máscara de Magdalena se agrietó por un instante, revelando un destello de la furia que bullía en su interior. Tu padre y yo hemos decidido que es mejor así. Carmen ya no está aquí, Isabela. Yo soy tu madre ahora, y más te vale que lo aceptes. Esa noche, mientras Isabela lloraba en silencio en su cama, se levantó sigilosamente y subió al ático de la mansión. Entre cajas polvorientas y muebles cubiertos con sábanas blancas, encontró un baúl antiguo que había pertenecido a Carmen. Con manos temblorosas, lo abrió y descubrió un tesoro. Una fotografía de Carmen sonriendo, con Isabela bebé en sus brazos, ambas bañadas por la luz dorada de un atardecer. La niña escondió la fotografía entre las páginas de su libro favorito de cuentos de hadas, prometiéndose que nunca permitiría que Magdalena borrara completamente el recuerdo de su verdadera madre. Este pequeño acto de rebeldía encendió en Isabela una llama de determinación que no sabía que poseía. El segundo acontecimiento que intensificaría el conflicto llegó cuando Eduardo anunció que debía realizar una serie de viajes de negocios prolongados. Sus hoteles en Europa necesitaban supervisión directa, y él era el único que podía manejar las negociaciones importantes que se avecinaban. «Serán solo 3 meses, mi princesa», le dijo a Isabela mientras empacaba su maleta de cuero italiano. «Magdalena cuidará muy bien de ti, y cuando regrese, te traeré todos los regalos que quieras de París y Londres». Isabela sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. 3 meses eran una eternidad para una niña de 8 años, especialmente cuando esos meses significaban quedar completamente a merced de Magdalena. Pero no se atrevió a expresar sus temores. En cambio, abrazó a su padre con todas sus fuerzas, tratando de memorizar su calor, su aroma, la seguridad de sus brazos protectores. «Te portarás bien con Magdalena, ¿verdad?», le preguntó Eduardo. Y Isabela asintió en silencio, aunque por dentro se preparaba para la tormenta que se avecinaba. Una vez que Eduardo partió, Magdalena no perdió tiempo en mostrar su verdadera naturaleza. La primera regla que implementó fue el silencio absoluto durante las comidas. «Una señorita bien educada no habla mientras come», declaró con autoridad, aunque la verdadera razón era que no soportaba escuchar la voz de Isabela, que le recordaba tanto a Carmen. La segunda regla fue la restricción de juguetes y ropa. Isabela solo podía usar vestidos grises o marrones, colores que, según Magdalena, eran más apropiados para una niña en proceso de madurar. Los vestidos coloridos que Eduardo le había comprado fueron guardados en cajas y enviados al ático, junto con la mayoría de sus juguetes favoritos. La tercera y más cruel de las reglas era la prohibición de mencionar a Carmen. «Si vuelvo a escuchar el nombre de esa mujer en esta casa, habrá consecuencias graves», amenazó Magdalena una noche, después de sorprender a Isabela susurrando una oración a su madre antes de dormir. Pero lo más diabólico del plan de Magdalena no eran las reglas en sí mismas, sino la forma en que manipulaba cada situación para hacer creer a Eduardo que Isabela era una niña problemática y desobediente. Cada vez que Eduardo llamaba desde Europa, Magdalena tenía preparada una nueva historia sobre las supuestas travesuras de la niña. Isabela rompió un jarrón muy valioso hoy mientras jugaba en el salón. A pesar de que le había prohibido hacerlo, le decía al teléfono, mientras Isabela escuchaba desde las escaleras, sabiendo que el jarrón se había roto cuando Magdalena lo tiró deliberadamente. «Tu hija se negó a hacer sus tareas escolares y fue muy irrespetuosa conmigo cuando traté de ayudarla», reportaba otra vez, cuando en realidad había escondido los libros de Isabela para que no pudiera completar sus deberes. Con cada mentira, Eduardo se sentía más confundido y preocupado. La niña dulce y obediente que había dejado al partir parecía haberse transformado en una rebelde difícil de manejar. Cuando hablaba directamente con Isabela por teléfono, la encontraba callada y distante, lo que parecía confirmar los reportes de Magdalena. Lo que Eduardo no sabía era que Magdalena siempre estaba presente durante esas llamadas, observando cada palabra que Isabela pronunciaba,
cada gesto que hacía. La niña había aprendido que cualquier queja o súplica de ayuda solo resultaría en castigos más severos una vez que la llamada terminara. El punto de inflexión llegó cuando Esperanza, la antigua gobernanta de la familia que había cuidado a Isabela desde su nacimiento, intentó intervenir. Esperanza había trabajado para los Valdemar durante 15 años y conocía a Isabela mejor que nadie. Había sido ella quien había consolado a la niña después de la partida de Carmen, quien había secado sus lágrimas y le había contado historias para ayudarla a dormir. Esperanza notó inmediatamente los cambios en Isabela: la pérdida de peso, las ojeras, la forma en que se sobresaltaba cada vez que Magdalena entraba a una habitación. Una tarde, mientras Magdalena estaba fuera visitando a sus amigas, Esperanza se acercó a la niña con preocupación maternal. «Mi niña hermosa, ¿qué te está pasando? Te veo muy triste últimamente», le dijo mientras peinaba suavemente el cabello dorado de Isabela. Isabela levantó la mirada hacia los ojos cálidos y familiares de Esperanza, y por un momento estuvo a punto de contarle todo. Pero justo en ese instante, escuchó los pasos de Magdalena acercándose por el pasillo, y el miedo la paralizó nuevamente. Magdalena, sin embargo, había escuchado suficiente de la conversación para comprender que Esperanza representaba una amenaza para sus planes. Al día siguiente, convocó a la gobernanta a su oficina con una sonrisa falsa y palabras envenenadas con miel. «Querida Esperanza, Eduardo y yo hemos estado hablando sobre la situación de Isabela. Creemos que necesita aprender a ser más independiente, y tu presencia constante podría estar impidiendo su crecimiento personal. Hemos decidido que ya no necesitamos tus servicios». Esperanza sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Pero señora Magdalena, yo he cuidado a Isabela desde que nació. Ella me necesita, especialmente ahora que está pasando por un momento difícil». «Precisamente por eso», interrumpió Magdalena con frialdad calculada. «Sí, Isabela debe aprender a depender de su verdadera familia, Eduardo y yo. Tu apego excesivo hacia ella no es saludable para ninguna de las dos». Esperanza intentó argumentar, pero Magdalena ya había tomado la decisión. Le dio 2 semanas para encontrar otro empleo y le prohibió terminantemente mencionar a Eduardo la verdadera razón de su despido. «Si dices una sola palabra que pueda preocupar innecesariamente a Eduardo durante este periodo tan importante para sus negocios, me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en una casa respetable de esta ciudad». La partida de Esperanza fue el golpe más devastador para Isabela. La mujer que había sido su refugio, su confidente, su conexión con los recuerdos felices de Carmen, se desvanecía de su vida como todas las cosas buenas parecían hacer. El día que Esperanza se marchó, Isabela se escondió en su habitación y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Los meses siguientes se convirtieron en una pesadilla silenciosa para Isabela. Sin la presencia protectora de Esperanza y con Eduardo sumergido en sus negocios europeos, Magdalena intensificó sus estrategias de manipulación psicológica con una crueldad refinada que habría impresionado a los maestros de la tortura medieval. El tercer acontecimiento que marcaría un punto de no retorno en esta guerra silenciosa llegó disfrazado de una oportunidad educativa. Magdalena había estado trabajando durante semanas para convencer a Eduardo de que Isabela necesitaba un cambio radical en su educación. Durante sus llamadas nocturnas, había pintado un cuadro de una niña rebelde que necesitaba disciplina y estructura. «Eduardo, querido, he estado pensando mucho en el futuro de Isabela», comenzó Magdalena una noche, su voz dulce como la miel envenenada. «La niña necesita una educación más rigurosa, un ambiente que la ayude a canalizar toda esa energía descontrolada que ha estado mostrando últimamente». Eduardo, cansado después de un día agotador de negociaciones en Londres, escuchaba mientras revisaba contratos. «¿A qué te refieres exactamente, Magdalena?» «He encontrado un internado excelente en las montañas, a 3 horas de la ciudad.
El Colegio Santa Margarita tiene una reputación impecable para reformar el carácter de niñas difíciles. Creo que sería perfecto para Isabela. La idea de enviar a su hija a un internado tan lejos hizo que Eduardo se sintiera incómodo, pero las constantes quejas de Magdalena sobre el comportamiento de Isabela habían sembrado dudas en su mente. ¿Acaso era realmente un buen padre si no podía ver los problemas que su esposa describía con tanta preocupación? No lo sé, Magdalena. Isabela es muy pequeña para estar tan lejos de casa. Precisamente por eso necesita aprender independencia, Eduardo. Además, solo sería durante la semana. Los fines de semana podría venir a casa. Y piénsalo, cuando regreses de Europa, encontrarás a una Isabela completamente transformada, una verdadera señorita. Después de varios días de insistencia sutil pero constante, Eduardo finalmente cedió. Cuando Isabela se enteró de la decisión, sintió que el mundo se desplomaba por tercera vez en menos de un año. Primero había perdido a su madre, luego a Esperanza, y ahora perdería incluso la familiaridad de su hogar. El Colegio Santa Margarita era exactamente lo que sugería su nombre, un lugar diseñado para moldear señoritas perfectas a través de disciplina férrea y conformidad absoluta. Las alumnas dormían en dormitorios espartanos, despertaban al amanecer para oraciones matutinas, y pasaban el día en un régimen estricto de estudios, trabajos manuales y más oraciones. Isabela, acostumbrada al lujo silencioso de la mansión Valdemar, se encontró perdida en un mundo de uniformes grises, comida insípida y reglas inflexibles. Durante las primeras semanas, lloró cada noche hasta quedarse dormida, aferrándose a la fotografía de Carmen que había logrado esconder entre sus pertenencias. Fue en este ambiente hostil donde Isabela conoció a la hermana Catalina, una monja joven de ojos bondadosos que enseñaba literatura y arte. A diferencia de las otras religiosas del colegio, que veían la disciplina como sinónimo de dureza, la hermana Catalina creía en nutrir el alma de sus estudiantes a través de la creatividad y la comprensión. La primera vez que la hermana Catalina notó algo especial en Isabela fue durante una clase de dibujo. Mientras las otras niñas se esforzaban por crear paisajes perfectos y simétricos, Isabela había dibujado algo completamente diferente. Una mujer hermosa con cabello rubio y sonrisa radiante, rodeada de flores y mariposas, con los brazos extendidos hacia una niña pequeña. «Es hermoso, Isabela», le dijo la hermana Catalina después de clase, acercándose al pupitre de la niña. «¿Quién es esta mujer tan especial?». Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas, pero por primera vez en meses. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio al encontrar a alguien que parecía genuinamente interesado en escucharla. «Es mi mamá, hermana, mi mamá verdadera, que está en el cielo con los ángeles». La hermana Catalina se sentó junto a Isabela, y en su voz había una calidez que la niña no había experimentado desde la partida de Esperanza. «Cuéntame sobre ella, querida». Y por primera vez en meses, Isabela habló. Habló sobre Carmen, sobre los cuentos que le contaba antes de dormir, sobre los paseos por el jardín, sobre las tardes de lluvia cuando horneaban galletas juntas. Habló sobre Magdalena y su frialdad, aunque sin mencionar los detalles más crueles por miedo a las represalias. La hermana Catalina escuchó sin juzgar, asintiendo con comprensión maternal. Cuando Isabela terminó su relato, la monja tomó sus pequeñas manos entre las suyas. «Isabela, quiero que recuerdes algo muy importante. El amor verdadero nunca se pierde, solo cambia de forma. Tu madre vive en tu corazón, en tus recuerdos, en cada acto de bondad que realizas. Nadie puede quitarte eso jamás». Esas palabras se convirtieron en un bálsamo para el alma herida de Isabela. Cada semana, durante las clases de arte, encontraba un refugio en la comprensión silenciosa de la hermana Catalina. Gradualmente, comenzó a recuperar algo de la confianza que había perdido. Sin embargo, los fines de semana en la mansión seguían siendo una tortura. Magdalena había perfeccionado su técnica de crueldad psicológica, utilizando frases aparentemente inocentes
que cortaban como cuchillos afilados. «Oh, Isabela, veo que el colegio no ha logrado mejorar tu postura. Siempre caminas encorvada como si cargaras el peso del mundo. ¿Acaso te enseñan a comportarte como una verdadera dama? Tu padre llamó anoche y mencionó que está muy ocupado con asuntos importantes. Espero que cuando regrese no lo decepciones con tus peculiaridades. He estado pensando en redecorar tu habitación. Esos colores infantiles ya no son apropiados para una niña de tu edad. Algo más sobrio y maduro sería mejor, ¿no crees?» Cada comentario era una gota de veneno que se acumulaba en el corazón de Isabela, erosionando lentamente su autoestima. Magdalena tenía un talento diabólico para identificar las inseguridades más profundas de la niña y explotarlas con precisión quirúrgica. El cuarto acontecimiento que intensificaría aún más el conflicto llegó cuando Eduardo anunció que regresaría para Navidad con una sorpresa especial: un viaje familiar a Suiza para esquiar. Isabela sintió una explosión de alegría al saber que finalmente vería a su padre después de meses de separación. Durante semanas, contó los días en su calendario escolar, imaginando las montañas nevadas y los momentos de felicidad junto a Eduardo. Pero Magdalena tenía otros planes. Una semana antes del regreso de Eduardo, creó una situación perfectamente orquestada para sabotear los sueños de Isabela. Durante el desayuno del domingo, mientras Isabela comía en silencio como dictaba la regla de oro de Magdalena, la mujer comenzó una conversación aparentemente casual. «Isabela, querida, he notado que has estado muy distraída últimamente. Ayer encontré tu uniforme escolar tirado en el suelo de tu habitación, y esta mañana dejaste tu taza de leche sin terminar. Tu padre siempre dice que la disciplina es fundamental en una familia respetable». Isabela levantó la mirada, confundida. Había colgado cuidadosamente su uniforme la noche anterior, y siempre terminaba toda su comida por miedo a las reprimendas. Pero antes de que pudiera defenderse, Magdalena continuó: «Creo que necesitas aprender las consecuencias de la irresponsabilidad. El viaje a Suiza está reservado para niñas que demuestran madurez y obediencia. Dado tu comportamiento reciente, he decidido que sería mejor que te quedes en casa durante las vacaciones navideñas para reflexionar sobre tus acciones». El mundo de Isabela se desplomó una vez más. El viaje que había estado esperando con tanto anhelo, la oportunidad de reconectarse con su padre, se desvanecía ante sus ojos por pecados que no había cometido. «Pero yo no hice nada malo», gritó Isabela, perdiendo finalmente la compostura que había mantenido durante meses. «Yo colgué mi uniforme. Yo terminé mi leche. Usted está mintiendo». La sonrisa de Magdalena se ensanchó con satisfacción cruel. «¿Ves? Esta actitud desafiante es exactamente lo que me preocupa. Una señorita bien educada nunca levantaría la voz a su madre de esta manera. Claramente, tanto el colegio como yo hemos fallado en enseñarte buenos modales». Cuando Eduardo regresó esa noche, Magdalena ya tenía preparado su reporte. Con lágrimas falsas en los ojos, le contó sobre la explosión emocional de Isabela, sobre su comportamiento irrespetuoso y sobre la difícil decisión de cancelar el viaje familiar. «Eduardo, mi amor, sé que estás emocionado por el viaje, pero creo que recompensar este tipo de comportamiento sería un error. Isabela necesita aprender que las acciones tienen consecuencias». Eduardo, cansado del viaje y confundido por los constantes reportes negativos sobre su hija, se sintió abrumado. La niña que recordaba como dulce y obediente parecía haberse convertido en una extraña rebelde. ¿Acaso los meses de separación habían dañado irreparablemente su relación? Cuando se encontró con Isabela, la encontró callada y distante, lo que parecía confirmar la versión de Magdalena. No sabía que la niña había aprendido que cualquier intento de explicar su versión de los hechos solo resultaría en castigos más severos. «Papá», susurró Isabela esa noche, cuando Eduardo fue a darle las buenas noches, «¿ya no me quieres?». La pregunta hirió a Eduardo más profundamente de lo que podría haber imaginado.
Claro que te quiero, princesa. Siempre te querré. Pero también quiero que crezcas para ser una mujer fuerte y respetable, como tu madre. Como Carmen. Isabela se aferró a esas palabras como un náufrago se aferra a un salvavidas. Su padre aún la amaba. Aún recordaba a Carmen. Tal vez había esperanza después de todo. El quinto acontecimiento que precipitaría la crisis final llegó durante una elegante cena navideña que Magdalena organizó para impresionar a la alta sociedad de la ciudad. La mansión Valdemar se transformó en un escenario de lujo deslumbrante. Cristales de baccarat brillaban bajo las lámparas de araña, orquídeas blancas decoraban cada mesa, y el aroma de manjares exquisitos flotaba por los salones. Entre los invitados se encontraban empresarios influyentes, políticos respetables y damas de la sociedad que competían silenciosamente por el título de la anfitriona más refinada de la temporada. Para Magdalena, esta cena representaba su consagración definitiva como la señora de la mansión Valdemar, la reina indiscutible de un reino que había conquistado a través de la paciencia y la manipulación. Isabela, vestida con un sencillo vestido gris que Magdalena había elegido deliberadamente para que pasara desapercibida, observaba desde las escaleras el despliegue de elegancia que se desarrollaba en el piso inferior. Su corazón se llenaba de una tristeza profunda al recordar las Navidades pasadas, cuando Carmen convertía la casa en un hogar lleno de risas, villancicos y el aroma dulce de las galletas que horneaban juntas. Isabela. La voz cortante de Magdalena la sobresaltó. «Ven aquí inmediatamente. Tienes trabajo que hacer». La niña bajó lentamente las escaleras, sintiendo las miradas curiosas de algunos invitados que se preguntaban quién sería esa pequeña figura gris que se movía como una sombra entre tanta opulencia. «Quiero que ayudes a los meseros sirviendo las copas de agua», ordenó Magdalena con una sonrisa falsa que no alcanzaba sus ojos. «Y asegúrate de mantener la cabeza baja. Una niña bien educada no interrumpe las conversaciones de los adultos». Eduardo, que conversaba con un grupo de inversores sobre sus proyectos hoteleros en Europa, notó la orden de Magdalena, pero no comprendió completamente la humillación que se escondía detrás de sus palabras. Para él, involucrar a Isabela en la cena era una forma de enseñarle responsabilidad y buenos modales. Isabela obedeció en silencio, cargando una bandeja que parecía demasiado pesada para sus pequeñas manos. Mientras servía agua a los invitados, escuchaba fragmentos de conversaciones sobre negocios, política y chismes sociales que no comprendía del todo. Pero había una invitada que la observaba con particular interés. Esperanza Mendoza, una elegante señora de cabello plateado que había sido la mejor amiga de Carmen. Esperanza había conocido a Isabela cuando era apenas un bebé y había mantenido una amistad cercana con Carmen hasta sus últimos días. Durante los meses posteriores al nuevo matrimonio de Eduardo, había tratado de mantener contacto con la familia, pero Magdalena siempre encontraba excusas para evitar sus visitas o llamadas telefónicas. Esa noche, al ver a Isabela sirviendo como una pequeña empleada en su propia casa, Esperanza Mendoza sintió una indignación que le helaba la sangre. La niña que recordaba como una princesa mimada y feliz, ahora parecía un fantasma de sí misma. Delgada, pálida, con una tristeza en los ojos que no correspondía a sus 9 años. Cuando Isabela se acercó para servirle agua, Esperanza tomó suavemente su mano libre. «¿Cómo estás, mi niña hermosa?», le susurró con la misma ternura que había usado Carmen. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas al reconocer en la voz de Esperanza Mendoza el eco de las palabras cariñosas que había perdido. «Estoy bien, señora», murmuró automáticamente, pero su expresión decía todo lo contrario. Esperanza Mendoza había sido psicóloga antes de casarse con un exitoso abogado, y su experiencia le permitía leer entre líneas el lenguaje corporal de la niña. La forma en que Isabela mantenía los hombros encorvados, cómo evitaba el contacto visual, la manera en que se sobresaltaba cada vez que alguien se acercaba, todo apuntaba a un patrón de abuso psicológico que conocía demasiado bien. Isabela se ve cada día más hermosa.
comentó Esperanza Mendoza en voz alta, dirigiéndose deliberadamente a Eduardo para llamar su atención. Aunque debo decir que la encuentro un poco delgada. ¿Ha estado enferma últimamente? Eduardo levantó la mirada de su conversación y observó realmente a su hija por primera vez en meses. Esperanza Mendoza tenía razón. Isabela parecía más frágil de lo que recordaba. Sus mejillas habían perdido la redondez infantil y había una sombra en sus ojos que no había notado antes. Magdalena intervino rápidamente con una sonrisa ensayada. Los niños pasan por etapas de crecimiento, ya sabes. Isabela ha estado muy ocupada con sus estudios en el colegio. La disciplina académica a veces afecta el apetito. Por supuesto, respondió Esperanza Mendoza, pero su tono sugería que no estaba completamente convencida. Decidió permanecer cerca de Isabela el resto de la noche, observando cada interacción entre la niña y su madrastra. Lo que presenció la horrorizó. Cada vez que Isabela cometía el más mínimo error, derramar una gota de agua, tardar demasiado en servir una copa, tropezar ligeramente con el borde de una alfombra, Magdalena le dirigía miradas llenas de amenaza silenciosa que la niña interpretaba inmediatamente como promesas de castigos futuros. El sexto acontecimiento, el que finalmente haría que todo se desmoronara, ocurrió cuando la cena oficial terminó y los invitados se trasladaron al salón principal para continuar con las conversaciones. Isabela había sido enviada a su habitación, pero decidió bajar sigilosamente para recuperar su muñeca de trapo que había quedado en el salón de música. Al pasar por el estudio de Eduardo, escuchó voces dentro. Reconoció inmediatamente las voces de su padre y Magdalena, que parecían estar en medio de una discusión intensa. Eduardo. Creo que deberíamos considerar seriamente lo del internado permanente para Isabela, decía Magdalena con un tono que pretendía ser preocupado, pero que Isabela conocía como calculador. Hoy mismo, durante la cena, noté que varios invitados comentaron su comportamiento extraño. ¿Comportamiento extraño?, preguntó Eduardo con confusión genuina. Yo la vi muy bien educada sirviendo a los invitados. Precisamente ese es el problema, Eduardo. Una niña de su posición social no debería estar sirviendo como empleada doméstica. Debería estar charlando con naturalidad, mostrando los modales refinados que corresponden a una Valdemar. Su timidez excesiva es preocupante. Isabela sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La misma mujer que la había obligado a servir ahora usaba esa humillación como evidencia de su inadecuación social. Además, continuó Magdalena, he estado hablando con la directora del Colegio Santa Margarita y me ha comentado que Isabela tiene episodios de llanto inexplicable y que a menudo la encuentran hablando sola, como si conversara con personas imaginarias. Son señales claras de inestabilidad emocional. Eduardo se quedó en silencio, procesando la información. No sabía que Magdalena había fabricado completamente esos reportes, que nunca había hablado con la directora del colegio, que todo era parte de una estrategia para alejar definitivamente a Isabela de su vida. Lo que más me preocupa, añadió Magdalena con voz quebrada, fingiendo estar al borde de las lágrimas, es que a veces siento que Isabela me odia. No importa cuánto trato de ser una buena madre para ella, siempre me rechaza. Es como si quisiera que yo desapareciera para poder tenerte solo para ella. Es muy perturbador vivir con ese nivel de hostilidad constante. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso para Isabela. Salió de su escondite como un huracán pequeño pero feroz, irrumpiendo en el estudio con los ojos brillando de indignación. «Eso no es verdad», gritó con una voz que temblaba de emoción contenida. «Yo nunca te odié. Yo solo quería que me amaras como a una hija verdadera». Eduardo e Isabela se quedaron petrificados al ver a la niña en tal estado de agitación. Magdalena, sin embargo, sonrió internamente. Finalmente, Isabela había perdido el control delante de Eduardo, proporcionándole la evidencia perfecta de la inestabilidad emocional que había estado describiendo. «¿Ves lo que te digo, Eduardo?»,
murmuró Magdalena con falsa tristeza. Estas explosiones se han vuelto cada vez más frecuentes. La niña necesita ayuda profesional. Pero Isabela ya no podía contenerse. Meses de silencio forzado, de humillaciones acumuladas, de dolor reprimido, brotaron como un torrente imparable. Ella me quitó todas las fotos de mi mamá, sollozó Isabela, señalando a Magdalena con mano temblorosa. Me prohibió hablar de ella. Me hace servir comida mientras dice que soy una vergüenza. Miente sobre mí todo el tiempo. Isabela, cálmate, dijo Eduardo, acercándose lentamente. Pero la niña retrocedió como un animal herido. Y cuando tú llamas por teléfono, ella siempre está ahí escuchando. Y si digo algo malo, después me castiga. Continuó Isabela entre sollozos desgarradores. Esperanza se fue porque ella la echó. Todo el mundo bueno se va, y ella siempre encuentra la forma de que tú creas que es culpa mía. Magdalena intervino con voz supuestamente comprensiva, pero con ojos que destilaban veneno. Eduardo, ¿ves lo que te digo? Estas fantasías paranoides son exactamente lo que me preocupa. Isabela está construyendo una realidad alternativa donde yo soy la villana de su historia. No son fantasías, gritó Isabela desesperada. Papá, por favor, créeme. Ella nunca me quiso. Desde el primer día me dijo que era un estorbo, que le recordaba demasiado a mamá, que nunca podría amarme porque no soy su hija verdadera. El séptimo acontecimiento, el momento de la verdad, llegó cuando Eduardo miró realmente a su hija por primera vez en meses. Vio más allá de las lágrimas y la desesperación, y reconoció algo familiar en sus ojos. Era la misma mirada que Carmen tenía cuando estaba herida y necesitaba desesperadamente que él la creyera y la protegiera. En ese instante, como si una neblina se despejara de su mente, Eduardo comenzó a recordar pequeños detalles que había ignorado. La forma en que Isabela se encogía cuando Magdalena entraba a una habitación, cómo había perdido el brillo en sus ojos, la manera en que parecía caminar de puntillas por su propia casa, como si fuera una invitada indeseada. Magdalena, dijo Eduardo lentamente, su voz cargada de una nueva comprensión. Creo que necesitamos hablar sobre esto con más calma. Isabela, ven aquí, mi princesa. Pero Magdalena, percibiendo que estaba perdiendo control de la situación, cometió el error fatal de mostrar su verdadera naturaleza. En un momento de pánico, su máscara de preocupación maternal se deslizó completamente. Eduardo, no puedes creerle a una niña histérica antes que a tu propia esposa, exclamó con una voz que ya no fingía dulzura. Isabela siempre ha sido manipuladora, igual que Carmen. Ambas sabían exactamente cómo envolverse alrededor de tu dedo para conseguir lo que querían. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo miró a Magdalena como si la viera por primera vez, y lo que vio lo horrorizó. Los ojos de la mujer brillaban con una furia y un resentimiento que había permanecido oculto durante años, pero que ahora se derramaba como veneno puro. ¿Qué acabas de decir sobre Carmen?, preguntó Eduardo con voz peligrosamente baja. Magdalena se dio cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y la verdad, como un genio liberado de su botella, ya no podía ser contenida. El octavo acontecimiento fue la confesión que cambiaría todo para siempre. La confesión que siguió fue como el colapso de una represa que había contenido años de resentimiento tóxico. Magdalena, sintiéndose acorralada y perdiendo el control que había ejercido tan meticulosamente, permitió que toda su verdadera naturaleza se derramara como lava hirviente. ¿Quieres saber la verdad, Eduardo?, siseó Magdalena, sus ojos brillando con una furia que había mantenido oculta durante 3 años. Sí, odio a esa niña. La he odiado desde el momento en que puse un pie en esta casa. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que la miro veo el rostro de esa mujer perfecta que nunca pude reemplazar. Eduardo retrocedió como si hubiera recibido una bofetada física. Isabela, que había dejado de llorar por la impresión, se pegó instintivamente a la pared, observando cómo se desmoronaba el mundo tal como lo conocía.
Carmen, Carmen, siempre Carmen, continuó Magdalena con voz estridente, años de celos reprimidos saliendo finalmente a la superficie. ¿Crees que no me doy cuenta de cómo suspiras cuando encuentras sus fotografías escondidas? ¿Crees que no veo cómo tus ojos se iluminan cuando Isabela hace algo que te recuerda a ella? He vivido 3 años compitiendo con el fantasma de una mujer que ni siquiera está aquí. Magdalena, por favor. Intentó interrumpir Eduardo, pero ella estaba más allá del punto de razón. No, déjame terminar, rugió Magdalena. He hecho todo lo posible por ser la esposa perfecta, por darte el hogar elegante que mereces, por presentarte ante la sociedad como el hombre exitoso que eres. Y todo este tiempo, esa pequeña manipuladora ha estado ahí, recordándote constantemente que yo soy solo la segunda opción, el premio de consolación. Isabela sintió como si cada palabra fuera una puñalada directa al corazón. Todo lo que había temido, todas las sospechas que había tenido, pero que nunca se había atrevido a verbalizar, estaban siendo confirmadas de la manera más cruel posible. «Isabela no es manipuladora», gritó Eduardo, finalmente encontrando su voz. «Es una niña de 9 años que perdió a su madre y necesitaba una figura materna que la amara, no que la torturara». «¿Torturarla?», se rió Magdalena con una risa histérica y sin humor. «Yo la he tratado mejor de lo que se merece. Podría haberla enviado a vivir con parientes lejanos. Podría haber convencido para que la mandaran a un orfanato de lujo. En cambio, la mantuve aquí, bajo este techo, alimentándola, vistiéndola, educándola. ¿Y se supone que debería agradecerte por hacer lo mínimo indispensable?» Eduardo estaba temblando de indignación. ¿Por cumplir con las obligaciones básicas mientras la torturabas psicológicamente? El 9º acontecimiento fue cuando Isabela, con una valentía que no sabía que poseía, se despegó de la pared y caminó lentamente hacia su padre. Sus pasos eran vacilantes, pero su determinación era férrea. En su mano pequeña llevaba algo que había recuperado de su habitación mientras Eduardo y Magdalena discutían. La fotografía de Carmen que había mantenido escondida durante todos esos meses. «Papá», dijo Isabela con voz quebrada pero firme, extendiendo la fotografía hacia él. «Esta es la única foto que pude salvar cuando ella las quitó todas. La escondí en mi libro de cuentos porque tenía miedo de que si la encontraba, también me la quitara». Eduardo tomó la fotografía con manos temblorosas. Era una imagen de Carmen sonriendo, con Isabela bebé en sus brazos, ambas bañadas por la luz dorada de un atardecer perfecto. La felicidad pura que irradiaba de la imagen contrastaba brutalmente con la escena de dolor que se desarrollaba en ese momento. «Ella me dijo que nunca me amaría porque yo no era su hija de verdad», continuó Isabela, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. «Me dijo que era un recordatorio constante de que papá amaba más a una mujer que ya no estaba aquí que a ella. Y yo solo quería una mamá que me quisiera como mamá Carmen me quería». Las palabras de Isabela fueron como martillazos sobre el corazón de Eduardo. Cada revelación era más dolorosa que la anterior, pintando un cuadro de abuso psicológico sistemático que había estado ocurriendo bajo su propio techo mientras él se encontraba ausente construyendo un imperio empresarial. Magdalena, viendo que la situación se le escapaba completamente de las manos, hizo un último intento desesperado por recuperar el control. «Eduardo, no puedes creerle todo a una niña traumatizada. Los niños exageran, inventan historias para llamar la atención. Yo he hecho mi mejor esfuerzo para ser una buena madre para Isabela, pero ella nunca me dio una oportunidad real». «¿Una oportunidad real?». Eduardo se volvió hacia Magdalena con una expresión que ella nunca había visto antes. Era una mezcla de decepción, ira y algo que la aterrorizó más que cualquier grito. Desprecio absoluto. ¿Le diste tú una oportunidad real a ella, Magdalena? ¿Le diste la oportunidad de ser una niña normal en su propia casa? ¿Le diste la oportunidad de recordar a su madre sin castigos? ¿Le diste la oportunidad de sentirse amada y segura?
El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta que Magdalena pudiera haber dado. Eduardo se arrodilló frente a Isabela, tomando sus pequeñas manos entre las suyas, tal como había hecho Carmen tantas veces cuando la niña necesitaba consuelo. Isabela, mi princesa, papá cometió un error terrible, dijo Eduardo, su voz ronca de emoción. Debí haber visto lo que estaba pasando. Debí haber estado aquí para protegerte. Perdóname por haberte fallado cuando más me necesitabas. Isabela se lanzó a los brazos de su padre, y por primera vez en años, se sintió verdaderamente segura. ¿Todavía me amas, papá?, preguntó con la vulnerabilidad de una niña que había perdido la fe en el amor incondicional. Te amo más que a mi propia vida, respondió Eduardo, abrazándola con una fuerza que pretendía borrar años de dolor. Eres lo más precioso que tengo en este mundo. Eres el regalo más hermoso que Carmen me dejó. Y prometo que nunca, jamás, volveré a permitir que alguien te haga daño. Magdalena observaba la escena con una mezcla de furia impotente y algo que podría haber sido arrepentimiento si hubiera sido capaz de sentimientos genuinos. Vio cómo se desmoronaba el castillo de mentiras que había construido tan cuidadosamente, cómo se evaporaban todos sus planes y manipulaciones. El 10º acontecimiento fue la decisión que Eduardo tomó en ese momento. Una decisión que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Se incorporó lentamente, manteniendo a Isabela protegida contra su pecho, y miró directamente a Magdalena. «Quiero que te vayas de esta casa», dijo con una voz que no admitía discusión. «Esta noche. No quiero que Isabela tenga que verte ni un minuto más». «Eduardo, no puedes hablar en serio», murmuró Magdalena, pero ya no quedaba nada de la mujer segura y controladora de minutos antes. «Somos esposos, tenemos un hogar juntos, una vida juntos». «No», interrumpió Eduardo firmemente. «Lo que teníamos era una ilusión construida sobre mentiras y crueldad. No puedo estar casado con alguien capaz de torturar psicológicamente a una niña indefensa. No puedo compartir mi vida con alguien que odió a mi hija desde el primer día y me mintió durante años sobre ello». Magdalena intentó una última manipulación. «Si me voy, será el escándalo social del siglo. Todos hablarán. Afectará tus negocios, tu reputación. Prefiero enfrentar 1000 escándalos sociales antes que permitir que mi hija sufra un día más bajo este techo contigo», respondió Eduardo sin vacilar. «Ah. Mis abogados se pondrán en contacto contigo mañana para discutir los términos del divorcio. Espero que seas discreta por tu propio bien, porque si intentas difamar a Isabela o interferir en su vida de cualquier manera, me aseguraré de que toda la ciudad sepa exactamente qué tipo de persona eres realmente». La amenaza en la voz de Eduardo era real, y Magdalena lo sabía. Había subestimado el poder del amor paternal. Había creído que podría mantener su control indefinidamente. Pero al final, su propio odio y resentimiento habían sido su perdición. Con una dignidad forzada que ya no engañaba a nadie, Magdalena se dirigió hacia la puerta. «Espero que seas feliz con tu decisión, Eduardo. Espero que esa niña valga la pena el precio que acabas de pagar. Vale cada sacrificio que pueda hacer por ella», respondió Eduardo sin titubear. «Y siempre ha valido más de lo que tú fuiste capaz de ver». Cuando la puerta se cerró detrás de Magdalena, Isabela levantó la mirada hacia su padre. «¿De verdad se fue para siempre?», preguntó con una mezcla de alivio e incredulidad. «Para siempre, mi princesa. Ahora somos solo tú y yo, como debería haber sido desde el principio». Por primera vez en años, Isabela sonrió con genuina felicidad. La pesadilla había terminado, y aunque quedaba mucho por sanar, finalmente había esperanza en el horizonte. Los meses que siguieron a la partida de Magdalena fueron como los primeros días de primavera, después de un invierno especialmente cruel. Eduardo había tomado una decisión radical que sorprendió a todos sus socios y empleados. Canceló todos sus viajes de negocios y delegó la mayoría de sus responsabilidades empresariales para poder dedicarse completamente a reconstruir la relación con Isabela. La mansión Valdemar.
que durante años había resonado con silencio tenso y pasos cuidadosos, comenzó lentamente a llenarse de nueva vida. Eduardo contrató decoradores para transformar los espacios que Magdalena había convertido en ambientes fríos y intimidantes, devolviéndoles la calidez hogareña que habían tenido cuando Carmen estaba viva. Lo primero que hizo fue restaurar la habitación de Isabela a su antigua gloria. Las paredes grises fueron repintadas en tonos suaves de rosa y dorado. Los vestidos coloridos regresaron al armario, y todos los juguetes que Magdalena había desterrado al ático fueron cuidadosamente limpiados y devueltos a su lugar. Pero lo más importante de todo, las fotografías de Carmen regresaron a ocupar lugares de honor por toda la casa. Mamá Carmen era hermosa, dijo Eduardo una tarde mientras él e Isabela organizaban un álbum de fotos en el salón principal. Y tú eres exactamente igual a ella, no solo en apariencia, sino en el corazón generoso y el espíritu dulce que tienes. Isabela, que había estado tan acostumbrada a esconder cualquier mención de su madre biológica, sintió una liberación inmensa al poder hablar abiertamente sobre Carmen. ¿Me contarías más historias sobre ella, papá? Quiero recordar todo. Y Eduardo, que durante años había guardado sus recuerdos de Carmen como tesoros privados por temor a herir los sentimientos de Magdalena, comenzó a compartir cada anécdota, cada momento especial, cada pequeño detalle que hacía que Carmen fuera única. Isabela absorbía cada palabra como una esponja sedienta, reconstruyendo la imagen de la madre que el tiempo y el trauma habían comenzado a difuminar. Esperanza, la antigua gobernanta, fue invitada a regresar con una disculpa formal de Eduardo y una explicación completa de lo que realmente había ocurrido durante su ausencia. La mujer lloró de alegría al reencontrarse con Isabela, y su regreso marcó otro paso importante en el proceso de sanación de la niña. «Mi niña hermosa, sabía que algo no estaba bien», le dijo Esperanza mientras peinaba el cabello dorado de Isabela como solía hacer años atrás. «Mi corazón me decía que no debía dejarte sola, pero esa mujer me amenazó de tal manera que temí empeorar las cosas para ti». «No te preocupes, Esperanza», respondió Isabela con una sabiduría que sorprendía por su madurez. «Lo importante es que ahora estamos juntas otra vez». Eduardo también se aseguró de que Isabela recibiera ayuda profesional para procesar el trauma psicológico que había sufrido durante años. Contrató a la mejor psicóloga infantil de la ciudad, la doctora Adriana Montserrat, una mujer cálida y empática que especializada en casos de abuso emocional. Durante las sesiones de terapia, Isabela gradualmente fue liberando años de dolor reprimido, miedos irracionales y la culpa que había cargado por creer que de alguna manera era responsable del trato cruel que había recibido. La doctora Montserrat trabajó tanto con Isabela individualmente como con Eduardo, enseñándole cómo reconstruir la confianza entre padre e hija. «El daño psicológico puede sanarse», les explicó la doctora durante una de sus sesiones conjuntas, «pero requiere paciencia, consistencia y, sobre todo, mucho amor. Isabela necesita aprender que puede confiar en que usted estará ahí para protegerla, señor Valdemar. Y usted necesita aprender a leer las señales cuando su hija está en dificultades». Eduardo tomó esas palabras muy en serio. Implementó rutinas nuevas que garantizaran que él e Isabela pasaran tiempo de calidad juntos todos los días. Desayunaban juntos cada mañana, hablando sobre los planes del día. Por las tardes, él la ayudaba con las tareas escolares. Y cada noche, sin excepción, le leía un cuento antes de dormir, reviviendo una tradición que había compartido con Carmen años atrás. Isabela también fue retirada del internado y matriculada en una escuela privada de día en la ciudad, donde podría regresar a casa todas las tardes. Eduardo se aseguró de conocer personalmente a todos sus maestros y de estar involucrado activamente en su educación. La hermana Catalina, la monja que había mostrado bondad hacia Isabela durante su tiempo en el internado, fue invitada a visitarlos durante las vacaciones de verano. La religiosa se quedó maravillada por la transformación que vio en la niña.
Es como ver una flor que había estado marchita volver a florecer, le comentó a Eduardo. Isabela siempre tuvo luz interior, pero ahora esa luz puede brillar libremente. 6 meses después de la partida de Magdalena, Eduardo decidió organizar una pequeña celebración para conmemorar el 10º cumpleaños de Isabela. No sería una fiesta ostentosa como las que Magdalena solía organizar para impresionar a la sociedad, sino una celebración íntima con las personas que realmente amaban a la niña. Invitaron a Esperanza y su familia, a la doctora Montserrat, a la hermana Catalina y a Esperanza Mendoza, la amiga de Carmen que había sido la primera en darse cuenta de que algo no estaba bien durante la cena navideña fatídica. También invitaron a algunos compañeros de clase con los que Isabela había comenzado a formar amistades genuinas en su nueva escuela. La celebración se llevó a cabo en el jardín de la mansión, decorado con globos coloridos y guirnaldas de flores. Isabela, vestida con un hermoso vestido azul que hacía juego con sus ojos, correteaba entre los invitados con una alegría que había estado ausente durante demasiado tiempo. El momento más emotivo de la celebración llegó cuando Eduardo presentó su regalo especial. No era un juguete costoso ni una joya cara, sino algo mucho más valioso. Un álbum de fotografías completamente restaurado que documentaba toda la vida de Isabela desde su nacimiento, incluyendo cientos de imágenes de Carmen que había mandado a restaurar profesionalmente. «Este es tu legado, mi princesa», le dijo Eduardo mientras Isabela hojeaba las páginas con lágrimas de alegría. «Estas son tus raíces, tu historia, la prueba de cuánto has sido amada desde el momento en que llegaste a este mundo». Entre las fotografías había una sorpresa especial: cartas que Carmen había escrito para Isabela antes de partir de este mundo. Cartas que había pedido a Eduardo que le diera cuando fuera lo suficientemente mayor para entenderlas. Eduardo había encontrado estas cartas guardadas en la caja fuerte personal de Carmen, junto con instrucciones específicas sobre cuándo entregarlas. «Tu mamá sabía que tal vez no estaría aquí para verte crecer», explicó Eduardo con voz emocionada. «Así que escribió estas cartas para acompañarte en momentos importantes de tu vida. Esta primera es para tu 10º cumpleaños». Isabela abrió el sobre con manos temblorosas y leyó en voz alta las palabras de Carmen. «Mi querida Isabela, si estás leyendo esta carta, significa que has cumplido 10 años y que ya eres una niña grande y valiente. Quiero que sepas que aunque no pueda estar físicamente contigo, mi amor por ti trasciende cualquier distancia. Eres mi mayor tesoro, mi obra maestra, la razón por la cual mi tiempo en este mundo tuvo sentido completo. Cuando te sientas triste o confundida, recuerda que llevas dentro de ti toda la fuerza que necesitas para superar cualquier dificultad. Tu papá te ama infinitamente, y juntos forman el equipo más poderoso del mundo. Sé valiente, sé bondadosa, y nunca olvides que eres absolutamente perfecta tal como eres. Con todo mi amor eterno. Mamá Carmen». No había un solo ojo seco entre los invitados cuando Isabela terminó de leer. La niña abrazó la carta contra su pecho, como si fuera el abrazo de Carmen mismo. Un año después de estos eventos transformadores, la vida de los Valdemar había encontrado un nuevo equilibrio lleno de amor auténtico y felicidad genuina. Eduardo había aprendido a equilibrar sus responsabilidades empresariales con su rol como padre soltero, y había descubierto que ser el padre presente que Isabela necesitaba no solo la beneficiaba a ella, sino que también lo llenaba a él de una satisfacción que ningún éxito empresarial podría igualar. Isabela, ahora de 11 años, había florecido de maneras que nadie habría imaginado durante los años oscuros con Magdalena. Sus calificaciones escolares eran excelentes. Había desarrollado un talento especial para la pintura, inspirada por sus clases con la hermana Catalina, y había formado amistades sólidas con varios compañeros de clase que venían regularmente a jugar a la mansión. La niña tímida y temerosa que había servido agua en la cena navideña se había transformado en una jovencita segura de sí misma, que hablaba con elocuencia, reía con frecuencia y mostraba una compasión extraordinaria hacia otros que estaban sufriendo.
La experiencia dolorosa que había vivido, aunque terrible, la había convertido en alguien especialmente sensible a las necesidades emocionales de los demás. Durante el verano de sus 11 años, Isabela sorprendió a Eduardo con una propuesta inesperada. «Papá, he estado pensando», le dijo una tarde mientras leían juntos en el jardín. «¿Qué te parecería si organizáramos algo especial para ayudar a otros niños que han pasado por situaciones difíciles como yo?» Eduardo levantó la mirada de su libro, intrigado por la propuesta de su hija. «¿Qué tienes en mente, mi princesa?» «Podríamos usar parte de nuestra casa para crear un lugar donde niños que están tristes puedan venir a jugar, a hablar, a sentirse seguros. Y podríamos invitar a la doctora Montserrat para que los ayude como me ayudó a mí». La idea de Isabela tocó profundamente el corazón de Eduardo. Su hija había tomado su experiencia dolorosa y la había transformado en deseos de ayudar a otros. Una generosidad de espíritu que habría enorgullecido inmensamente a Carmen. «Es una idea hermosa, Isabela. ¿Cómo se te ocurrió?» «Porque sé cómo se siente estar muy triste y no tener a quién contarle. Y ahora que soy feliz otra vez, quiero que otros niños también puedan ser felices». Esa conversación marcó el inicio de la Fundación Carmen Valdemar, una organización sin fines de lucro que Eduardo e Isabela crearon juntos para brindar apoyo psicológico y emocional a niños que habían sufrido abuso o negligencia. La fundación se convirtió en el proyecto más importante de sus vidas, más significativo que cualquier hotel o empresa que Eduardo hubiera construido jamás. El día de la inauguración oficial de la fundación, 2 años después de la partida de Magdalena, Eduardo observaba desde el jardín mientras Isabela jugaba con un grupo de niños que habían venido al primer evento de la organización. La niña de 13 años corría entre sus nuevos amigos, el cabello dorado brillando bajo el sol, la risa cristalina llenando el aire que una vez había estado cargado de tensión y miedo. «¿Ves eso, Carmen?», murmuró Eduardo, dirigiéndose al cielo donde creía que su primera esposa podía escucharlo. «Nuestra hija no solo sobrevivió a la oscuridad, sino que la transformó en luz para otros. Estoy muy orgulloso de la mujer extraordinaria en la que se está convirtiendo». En ese momento, Isabela corrió hacia él, tomó su mano con naturalidad y lo miró con esos ojos azules que tanto se parecían a los de Carmen. «¿Sabes qué, papá?», le dijo con una sonrisa radiante. «¿Qué, mi princesa? Creo que mamá Carmen estaría muy feliz de vernos ahora. Finalmente somos la familia que ella habría querido que fuéramos». Eduardo abrazó a su hija, sintiendo una paz completa por primera vez en años. «Sí, mi amor. Finalmente somos exactamente la familia que merecemos ser». Mientras el sol se ponía detrás de ellos, padre e hija permanecieron abrazados en el jardín que había sido testigo de tanto dolor, pero que ahora rebosaba de amor auténtico. La mansión Valdemar había recuperado su alma, y el eco que ahora resonaba por sus pasillos no era el tic-tac solitario de un reloj, sino el sonido alegre de la vida plena. La historia que había comenzado con lágrimas silenciosas y desesperación había encontrado su final en risas compartidas y esperanza renovada. Isabela había aprendido que el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar sobre la crueldad, que la fortaleza puede crecer a partir del sufrimiento, y que cada final doloroso puede ser el comienzo de algo hermoso. Eduardo había redescubierto que ser padre no era solo proveer materialmente, sino estar presente emocionalmente, escuchar con el corazón y proteger no solo el cuerpo, sino también el alma de su hija. Y en algún lugar, en el reino eterno donde habitan los que se han ido pero nunca son olvidados. Carmen sonreía al ver que su mayor deseo se había cumplido. Su hija y su esposo habían encontrado el camino de regreso el uno al otro y al amor que siempre había sido su destino compartir. ¿Te emocionaste con esta historia de amor, perdón y redención como nosotros al crearla? Isabela y Eduardo nos enseñaron que incluso en los momentos más oscuros, el amor verdadero puede iluminar el camino hacia la felicidad.
Si esta historia tocó tu corazón tanto como el nuestro, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más historias que te harán creer en el poder transformador del amor. En los comentarios, cuéntanos, ¿qué momento de la historia te emocionó más? ¿Has vivido alguna situación similar donde el amor familiar triunfó sobre la adversidad? Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, que el amor verdadero nunca se rinde y que cada persona merece ser amada exactamente como es. Nos vemos en la próxima historia que cambiará tu corazón.